No hay nada mejor que amar a Dios de todo corazón. Si es así, estés donde estés, Dios estará contigo y siempre usará tu vida. El apóstol Juan fue exiliado por causa del testimonio de Jesucristo en la isla de Patmos. Estaba sin familia, sin amigos, pero Dios estaba con él. Y esto es necesario, que tengan conocimiento todos aquellos que quieren servir a Dios, que en el mundo tendremos aflicción. Juan estaba preso, pero la cárcel no fue un impedimento para no servir a Dios. Allí tuvo el privilegio de recibir la revelación de lo que estaba sucediendo en las 7 iglesias de Asia, de ser testigo ocular de los acontecimientos que sucederán en el futuro, y de las 7 bienaventuranzas que están registradas en el libro del Apocalipsis. Así que veamos, ¿cuáles son? Pero antes de esto veamos qué significa bienaventuranza. La bienaventuranza es un estado de felicidad o dicha suprema. Bienaventurado proviene de la palabra griega makarios y significa feliz, dichoso, afortunado, bendición suprema, digno de felicidad. Esta palabra es muy especial. Es un término que los griegos aplicaban a los dioses, entre ellos el dios Zeus. Ellos creían que su felicidad venía de sus muchos dioses que tenían. Es más, los griegos llamaban a la isla de Chipre Ae Makaria, que quiere decir la isla feliz, porque creían que Chipre era tan rica y tan preciosa para poder vivir una vida feliz. Dicen que tenía flores, frutos, árboles, minerales, es decir, tenía todos los recursos necesarios para la verdadera felicidad. Es por eso que la palabra Makarios o bienaventurado describe ese gozo que tiene su secreto en sí mismo, ese gozo que es incambiable y autosuficiente, ese gozo que es completamente independiente de todas las situaciones de la vida, pasemos lo que pasemos. Las bienaventuranzas nos hablan de ese gozo que nos busca a través del dolor, de la tristeza, pérdida. El dolor y la angustia no pueden afectar. Ese gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o en la muerte pueden arrebatar, porque es una felicidad que proviene de Dios. Por eso el salmista David dice en el Salmos 34: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera en Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dicho esto, mi estimado oyente, ahora veamos las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Número 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Durante mi vida cristiana he escuchado decir que leer el libro de Apocalipsis causa mucho miedo porque habla del dragón, del juicio de los sellos, de las trompetas, de la caída de Babilonia, el juicio final, etc. Es decir, se considera el libro del Apocalipsis como un libro que causa terror. Sin embargo, no es así, al contrario, se encuentra la primera bienaventuranza. Es decir, los que leen, los que oyen y los que lo guardan son felices, dichosos, afortunados. El libro del Apocalipsis es una gran bendición para los lectores que desean del Señor. Bienaventurado es aquel que recibe el gozo, la alegría y la verdadera felicidad que viene de parte de Dios. Bienaventurados son los que leen la revelación, los que escuchan su contenido y también los que la obedecen.
El contenido del libro de Apocalipsis no solo constituye una revelación, sino también una profecía. Es el cumplimiento de las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, del Señor Jesucristo y de sus santos apóstoles respecto a los tiempos del fin. Número 2. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Durante toda la historia bíblica, la Biblia nos relata de una inmensa cantidad de personas que murieron quemados, aserrados, crucificados, apedreados como Esteban, asesinados de una manera tan cruel, tal como alude en Hebreos capítulo 11 versículos 36 y 37. Sin embargo, pese a que murieron de esa manera o condición, Dios los llama bienaventurados, porque se mantuvieron fieles a Cristo y su fe no menguó aún en el momento de la muerte. Terminaron su carrera dando gloria a Dios. La historia eclesiástica nos narra el martirio que sufrió Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan y obispo de la iglesia en Esmirna. Corría el año 155 después de Cristo, y aún los cristianos no eran perseguidos masivamente. A los cristianos no se les buscaba, pero si alguien les delataba y se negaban a adorar a los dioses romanos, les castigaban. Durante este periodo, Policarpo fue arrestado siendo un anciano y sentenciado a ser quemado en la hoguera por su devoción a Cristo. El procónsul romano se apiadó de Policarpo y le instó a retractarse. Todo lo que tenía que hacer era decir: el César es el Señor, y ofrecer un poco de incienso a la estatua del César, y viviría. La respuesta de Policarpo fue contundente: durante 86 años he servido a Cristo, y Él nunca me hizo ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi Rey que me ha salvado? Así pues, fue llevado al lugar de la ejecución. Una tradición afirma que, cuando los guardias se dieron cuenta de que no tenían clavos ni cuerda para sujetarlo al madero, Policarpo les aseguró que no era necesario sujetarlo, que Jesús lo fortalecería para soportar las llamas. Otro relato dice que las llamas evitaron su cuerpo, arqueándose sobre su cabeza. Cuando los guardias se dieron cuenta de que Policarpo no podía quemarse, lo apuñalaron con una lanza y la sangre que corrió apagó las llamas. Estimado oyente, Policarpo hoy es bienaventurado, es feliz en el cielo. Esta bienaventuranza es únicamente para todos los que son fieles a Cristo hasta la muerte, tal como alude en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Esta bendición no es para los que mueren sin Cristo. A los que mueren sin Cristo les espera la condenación eterna. Número 3. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Leamos Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estimado oyente, en esta bienaventuranza hay dos palabras que debemos analizar. Número 1. Velar. En griego, bíblicamente significa vigilar, estar alerta, no dormir, estar vigilante. Implica dedicación total, en todo momento y en todo lugar. Esto significa no descuidarse de las cosas espirituales y principalmente por estar a cuentas con Dios, porque se debe tener en claro: hay dos cosas que nos pueden sorprender: el arrebatamiento de la iglesia o la muerte. Por eso que velar implica orar, estar firmes en la fe y esforzarse.
En Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Número 2. Guarda sus ropas. Significa mantener limpio el vestido, tener dignidad. Las vestiduras limpias representan santidad, por el contrario, la suciedad representa pecaminosidad. En el pensamiento hebreo, era una vergüenza no permanecer con las ropas limpias, tal como le sucedió al sacerdote Josué, que estaba vestido de ropas viles. Esto significa que la persona estaba viviendo en pecado. La expresión desnudo representa la condición pecaminosa de la persona y produce vergüenza, tal como dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Número 4. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Leamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Para poder entender mejor las bodas del Cordero, iremos a ver las costumbres de las bodas judías, la cual constaba de 3 etapas. En primer lugar, se llevaba a cabo el desposorio o compromiso. Este era un acuerdo que se llevaba a cabo entre los padres de los novios, y a la vez, en ese momento se pagaba la dote que era establecido por el papá de la novia. En segundo lugar, el novio se iba a construir su casa. Más o menos se demoraba 1 año, una vez construida la casa. El novio, vestido con sus mejores vestuarios, venía acompañado de sus amigos, y se dirigían a la casa de la prometida. Allí recibe a la novia y es llevada a la casa del novio, donde se celebrará la ceremonia por varios días. Y en tercer lugar, y la más importante fase de la boda, y durante ella se intercambiaban los votos. Después de la ceremonia tendría lugar una comida final, a la que seguía la consumación del matrimonio. También se realizaba una fiesta que se extendía por 7 días o más, dependiendo de la condición social y económica de los contrayentes. Bueno, esto es lo que sucede en la tierra. Pero lo que sucede en el cielo de verdad es maravilloso, y este privilegio lo ha dado Dios a los que creen en el nombre de Jesucristo. Se imagina estar allí. Será la máxima felicidad de estar juntamente con nuestro amado Salvador. Dichosos los que son llamados a las bodas del Cordero. Así que, mi estimado oyente, seamos fieles a Dios, vivamos en santidad para ser parte de esta bienaventuranza. El comentario Tesoro del Conocimiento dice: la cena de las bodas aquí es un tiempo de fiesta con gozo, para el disfrute de la iglesia y especialmente de los vencedores que reinarán con Cristo. La clave para poder participar en el banquete de las bodas es la fidelidad hacia Dios. Es un tiempo de felicidad porque comienza la vida eterna en su máxima plenitud y esplendor. Pero para ser beneficiario de esta bienaventuranza hay que aceptar el llamado de Dios. Número 5. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Leamos Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esta bienaventuranza contiene 3 características. Número 1. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. La primera muerte es la natural, aquella que experimenta todo ser humano. La segunda muerte, según Apocalipsis, es la que experimentará únicamente el diablo, los demonios y las personas que rechazaron el amor de Dios de todas las edades. Ellos serán lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Esto se realizará después del reino milenial, o sea, en el juicio final.
Número 2. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Los sacerdotes son bienaventurados por la eternidad, porque servirán al Señor ante su presencia. Una de las funciones que los sacerdotes cumplirán durante el milenio será la de juzgar. El apóstol Pablo habló con respecto de esto. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Ahora bien, la expresión sacerdotes de Dios está basada en el Éxodo 19, capítulo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Número 3. Reinarán con él 1000 años. Además de ser sacerdotes, serán reyes y jueces, y formarán parte del reino eterno de Cristo. ¿Se imagina usted, estimado oyente, qué gran privilegio? La primera resurrección abarca desde el arrebatamiento de la iglesia y los que resucitarán en la segunda venida de Cristo para entrar en el reino milenial. Esta bienaventuranza nos motiva a seguir a Cristo cueste lo que cueste. Cabe aclarar que la primera resurrección es solo para aquellos que han rendido su vida a Cristo y no para toda la humanidad. La segunda resurrección es para todos aquellos que le dieron la espalda a Dios, es decir, no aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Todos ellos resucitarán después del milenio para condenación. Número 6. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Uno de los problemas grandes que tienen los creyentes en este tiempo es que muy poco se ha puesto en práctica la palabra de Dios. El llamado de Dios es ser hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores olvidadizos, tal como alude en Santiago capítulo 1, versículo 22. Esto es un problema muy grave en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 23. El Señor Jesús dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Estimado oyente, el libro de Apocalipsis es un libro de profecía, y la profecía tiene que cumplirse al pie de la letra, pero la verdad, cuesta creer lo que dice. Muchos dicen que es una fábula, lo miran como un libro de ficción. Guardar las palabras de la profecía de este libro significa tomar en cuenta y preservar las enseñanzas contenidas en el libro de la profecía. Se refiere a prestar atención a las palabras escritas y ponerlo por obra en nuestra vida diaria. Significa tomar con mucha responsabilidad las advertencias, instrucciones y promesas de este libro del Apocalipsis. Los que guardan las palabras del libro del Apocalipsis son bienaventurados porque en el momento que el Señor Jesucristo venga, no les tomará por sorpresa como les sucedió a las 5 vírgenes insensatas, sino que lo recibirán con mucha alegría como sucedió con las 5 vírgenes prudentes. Ellas guardaron la instrucción de llevar su aceite de reserva. Estimado oyente, seamos como aquellas 5 vírgenes prudentes, porque nuestro Señor Jesucristo dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Número 7. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Lavar las ropas significa abandonar el pecado y buscar una vida recta y obediencia a Dios, dejando atrás el pecado y las malas acciones. En el contexto bíblico, el uso de ropas limpias representa la santidad y la pureza espiritual. Esta bienaventuranza es una invitación a buscar la reconciliación con Dios en todo momento. En otras palabras, estar a cuentas con Dios, reconociendo nuestras faltas y acercándonos a Él para ser limpiados de las malas acciones.
El arrepentimiento y la búsqueda de la santidad nos permiten experimentar la alegría y la paz que provienen de vivir en comunión con Dios. Esta bienaventuranza nos enseña que los únicos que tienen derecho al árbol de la vida son aquellos que lavan sus ropas. Por eso que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 8, dijo: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es importante notar que este versículo es figurativo y no debe interpretarse literalmente. El árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna. Lavar las ropas es un símbolo de la purificación espiritual, es decir, de aquellos que han lavado su alma, ser interior. Ellos son los que entrarán por las puertas de la ciudad a la vida eterna. Las bienaventuranzas son para todos aquellos que sirven a Dios de todo corazón. Por esta razón, estimado oyente, sea fiel hasta el final. Muy pronto veremos al Padre Eterno y a Jesucristo cara a cara y estaremos con Él por toda la eternidad. Así que, amado mío, cada vez que lea el libro de Apocalipsis no tenga temor, ya que como vemos hay promesas para los que son fieles a Dios. Y esto nos llena de esperanza para seguir peleando la buena batalla de la fe. Y así llegamos al final de este video. Les apreciamos mucho, mis queridos oyentes. Os enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. De mi parte es todo. Y conmigo será hasta un próximo video.